y decimos, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué onda? Si no estuviera su presencia, sí, nos preocuparíamos. Y ya sabríamos, rápidamente nos daríamos cuenta, ahí está el tema. Pero si Él está, Él nos habla, hay altar. En la iglesia, en la familia MCN, en la iglesia del Señor, donde sea que usted pertenece, hay altar. Gloria a Dios que hay altar. Pero de todos modos, algo falta, algo no está bien. ¿Y qué es, Señor? Bueno, puede que sea lo que nos relate este fragmento bíblico que quiero leer con ustedes, que está en Primera de Reyes, capítulo 13, desde el verso 1 en adelante. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera y quisiera que usted le preste atención porque puede haber altar, pero resulta que el altar no está en la pureza que debería estar. A veces nosotros establecemos algo con Dios y eso que hemos establecido lo mantenemos conforme pasa el tiempo, pero resulta que hay ajustes que hay que ir haciendo, hay actualizaciones que usted y yo debemos realizar, y como no las realizamos a tiempo, muchas veces estamos tranquilos diciendo hay altar, pero resulta que el altar no está como debiera. Hay altar, sí, pero ¿hace cuánto que no le pasamos una limpieza? Hay altar, sí, pero hace rato que no nos ocupamos en dejarlo impecable como se lo merece el Señor. Hay altar, sí. Hay un pueblo que alaba y adora al Señor, sí. Hay un pueblo que cree en el Señor y está caminando en una visión, sí, pero algo no está bien. Así le pasó al pueblo de Israel y a este rey en particular en un momento, y mandó a llamar al profeta, al hombre de Dios. Y entonces la Biblia nos relata lo siguiente, desde el capítulo 13, verso 1, dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¡Wow! Vino fuerte la palabra del profeta, ¿verdad? Y sigue diciendo: y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. En otras palabras, no le gustó un pomo, la palabra profética, y se enojó. Extendió la mano diciendo: agárrenlo. Sigue diciendo: mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo, que aquí se me fue. Te pido, le dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová,
y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y esto es palabra de Dios. Quiero pedirles que me ayuden, me acompañen a orar para recibir la primer palabra del retiro de otoño 2019. Amén. Padre Santo, te damos gracias que siempre nos hablas, siempre traes una palabra para tu pueblo y lo agradecemos tanto, Señor, y hoy también queremos oír tu voz. Te rogamos que fluya aquí una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, que un espíritu de revelación venga de tu parte sobre todos nosotros. Ábrenos los ojos, ministranos, Señor, por tu espíritu y tu palabra. Queremos oír tu preciosa voz. Y que la palabra soltada aquí esta noche produzca los frutos por la cual fue enviada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. A veces nosotros tenemos que chequear algunas cosas que damos por sentado. Digamos que a medida que maduramos como cristianos y como siervos de Dios, y en un retiro como este donde hay muchos ministros y líderes, servidores, esta palabra tenemos que considerarla. Tenemos que hacernos expertos. Hay un nivel ya en la madurez donde debemos con frecuencia estar chequeando, hacernos expertos en eso, en supervisar las áreas fundamentales de nuestra vida a la hora de servir al Señor. Y una de ellas es el altar. El altar representa nuestro encuentro y nuestra comunión con Dios permanente. El altar representa nuestra dedicación y consagración a Dios, a la vez que Él también se entrega todo por nosotros y viene sobre nuestras vidas, llenándonos, envolviéndonos, untándonos en su gloria. ¿Dice amén? Altar representa también morir. Por eso yo tengo que estar continuamente en altar, porque habla de morir a mi yo, a mi carne, al mundo. Me mantiene conectado con Dios, pero de una manera como a Dios le agrada. La gente toda quiere tener su conexión con Dios, pero lo hace cada uno a su manera y así no funciona. La manera bíblica está representada en el altar. ¿En qué está representada, hermanos? Sin altar. Entonces no eres templo. Eres solamente un proyecto religioso con pretensiones de conexión con Dios. Pero si realmente quieres ser templo donde habita el Espíritu Santo, tienes que tener altar. El altar representa todas estas cosas que mencionamos muy rápidamente. Y todavía hay otras cosas más profundas que se despegan de estas que mencionamos. Pero muchas veces no está supervisado ese altar. Y ahora enfoquemos este tema como Casa MCN y aquellos que nos reciben y son de otros ministerios y congregaciones, enfóquenlo desde su lugar, su ministerio, su congregación. ¿Cómo está el altar de tu iglesia, el altar de tu ministerio, de esa misión que Dios te mandó a edificar, esa red de ministerios que cubres? ¿Cómo están en este tema? Hay un problema que muchas veces no llegamos a detectar con la velocidad que debiéramos, y es que el diablo sutilmente viene con contaminación. ¿Con qué viene el diablo? A veces nosotros detectamos más rápido un ataque así, bien burdo del enemigo. Algo que realmente se manifiesta y es fácil de ver y uno interpreta inmediatamente, esto es algo del diablo. Y ahí sí reaccionamos. Pero muchas veces el enemigo trabaja con algo sutil que llamamos contaminación. Es algo que se va realizando de a poco.
No es de la noche a la mañana, no es de golpe, pero ahí viene acumulándose tierrita, mugrecita, cositas que no terminamos de resolver, que Dios nos viene hablando, pero ahí las tenemos y eso va juntando suciedad. Cuando te querés dar cuenta, está contaminado el altar. Hoy yo quisiera que veamos puntualmente algunas cosas así bien concretas que tienen que ver con contaminación. Analicémoslo juntos y tengamos un corazón humilde para reconocer si algo de lo que mencionamos en este mensaje usted lo ve en su vida, lo ve en su ministerio, en su servicio, pues Dios está hablándonos y Él quiere que nosotros reaccionemos a su palabra esta noche. Vamos a poner la placa que hemos preparado para ir viendo la enseñanza. Y quiero que vea cómo se manifiesta la contaminación en nuestra vida, en nuestro altar con Dios de maneras puntuales. Número 1, hay contaminación cuando en mi mente hay letargo y torpeza. Quiero explicarme todavía más para que se entienda lo que hoy vamos a ministrar. Muchas veces damos por sentado que está todo bien. Yo siento la presencia del Señor, somos gente que ama y que sirve al Señor, tenemos cultos lindos y decimos, bueno, Dios está y nos quedamos con eso, pero ¿chequeamos el altar? Pastor, ¿tenemos altar? Sí, ok, pero ¿está bien limpio o hay contaminación? Pastor, no sé, tendríamos que ver. Bueno, hoy en el mensaje número 1, Dios nos dice, hay contaminación en tu servicio, en tu dedicación a mi obra, en tu altar, cuando en la mente hay letargo y torpeza. Letargo tiene que ver con esa lentitud para escuchar la voz de Dios. ¿Me siguen, hermanos? Es decir, estamos hablando de gente que ama al Señor, sí. Gente que quiere agradar al Señor, sí. Pero cuando Dios habla, cuando Dios convoca, cuando Dios da órdenes, cuando Dios está queriendo cosas puntuales de ti, entregas, consagraciones, cuántas cosas que el Señor va ministrándonos, resulta que somos muy lentos para reaccionar. ¿Me sigue? Gracias. Tenemos como un letargo que no nos deja actuar a la velocidad del Espíritu Santo. Y muchas veces algo que Dios nos pidió en determinado momento, nosotros lo hacemos 6 meses después, o a veces un año después. Muchísimas congregaciones caminan, por ejemplo, siempre copiándose de alguien más. El tema que las copias que hacen las congregaciones que no buscan tener revelación de Dios, sino que en vez de pagar el precio de pelar sus rodillas en oración y pagar el precio de encontrarse con Dios, es más fácil poner Google y a ver a qué iglesia le copio. Y el drama de eso es que las copias vienen con retraso. Todo eso llega, pero mucho después de cuando Dios soltó la orden. Y a veces son órdenes que Dios no soltó puntualmente para ese ministerio o esa congregación, sino para otros. Y entonces uno termina haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer. Incluso terminamos teniendo olores, terminamos teniendo colores y formas que no son las propias. En el mundo animal tenemos ejemplos, en el mundo mineral
tenemos ejemplos. En el mundo vegetal tenemos ejemplos. En la Biblia aparecen estos reinos y nos dejan ejemplos. ¿Cuántas veces usted habrá visto en la Biblia que te dice, fíjate el ejemplo de la hormiga? Miren al león. Debemos ser como águilas. Luego te menciona el reino vegetal. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Te menciona el reino mineral. Nos habla de plantarnos sobre la roca. Nos habla de los tesoros que somos para Dios. Nos habla del oro refinado cuando Dios procesa nuestra fe. Amén. Y cuando usted tiene en cuenta entonces estos reinos, el animal, el vegetal, el mineral, usted puede observar que Dios no hizo todo igual. No son todos los minerales iguales, no son todos los animales iguales y no son todas las plantas iguales. Incluso cuando en la Biblia se menciona que las plantas empezaron a dirimir quién iba a realizar un servicio especial, se habla de la viña, se habla de la higuera, se habla de la palmera, se habla de la zarza. No son todos lo mismo. Y lo que nos muestra la naturaleza creada por Dios es que a Dios le gusta la diversidad. Incluso un pasaje del Nuevo Testamento dice que todos tenemos que ir creciendo en lo que nos ha sido dada, en cada talento, en cada ministerio, en cada cosa que nos ha sido concedido. Tenemos que ir creciendo según la multiforme gracia de Dios. Entonces ayúdame al que tenés al lado, decirle, no somos iguales, hermano. Algunos tienen unos dones, otros tienen otros. Algunos tienen unas unciones, otros tienen otras. Algunos tienen una gloria, otros tienen otra. Algunos tienen una gracia, otros tienen otra. Pero de repente, como la gente ya no quiere buscar lo que tiene que ser y lo que tiene que hacer en Cristo, le da fiaca pagar el precio. Entonces van a internet a copiar a la iglesia de moda. Cuando te querés dar cuenta, somos todos higuera. Claro, algunas son porque Dios mandó que sean, pero otras son copias medias fuleras. Porque cuando vos ves a un limonero querer ser higuera, tiene una cuota de ridiculez. Cuando vos ves a un mono queriendo rugir como un león, decís, algo no encaja acá. ¿Me doy a entender? Cuando la jirafa se quiere esconder en la cueva de un conejo y le queda un poco el cuello afuera, ¿viste? Cuando tu música para alabar y adorar a Dios es copia de algo que viene de otro continente, y a veces es raro, ¿viste? Bailar un malambo con música de rock inglés. Es raro bailar un tango vestido de mariachi, ¿viste? Es que de repente nadie quiere pagar el precio y es más fácil copiar. Entonces pierdes tu identidad. ¿Está oyendo? Y lo que Dios quiere que vos seas se empieza a diluir. Quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo que no se pueda cantar una canción que venga de otro lugar. Sí se puede, claro. No estoy diciendo que no agarres algunos sistemas de trabajo que pueden ser muy útiles y vienen de otro lugar. Claro que se puede. Sí se puede, pero también tienes que recordar que Dios te hizo único y original. Cuando ya no hay nada único y original de ti y todo es copiado, ahí es cuando la cosa hace ruido. ¿Me doy a entender? Ahora diga conmigo, Dios tiene un propósito conmigo. Ahí hay un tema. Como nos pasamos copiando las cosas,
y no buscamos de Dios, de la fuente, lo que yo tengo que ser y lo que yo tengo que hacer, entonces lo que Dios me va hablando, como no lo agarro, como no lo tomo, se va diluyendo. Y mi mente se vuelve lenta para la voz de Dios. Y de repente, por estar copiándome, termino haciendo cosas pensando, estoy haciendo lo que Dios me mandó, pero resulta que esa palabra fue dada hace 5 años atrás. Quiero decir, algunos ministerios vienen 5 años atrás. Algunos ministerios vienen 3 años atrás. Algunos ministerios vienen 15 años atrás. Y nos falta cristianos que están caminando un evangelio que fue para hace 30 o 40 años atrás. Sin embargo, la Biblia dice que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Odialo al que tenés al lado, decirle, algo nuevo de Dios viene sobre ti. Yo digo amén a eso. Pero no podemos entrar a eso nuevo, no podemos entrar a la novedad de vida que Dios nos preparó cuando tenemos el altar contaminado. Y una de las formas en que se presenta la contaminación es cuando en mi mente hay letargo y torpeza para reaccionar a la voz de Dios. Fíjese esto que estamos hablando, aún en los detalles más pequeños. Como cuando estamos alabando y adorando a Dios y de repente el Espíritu nos lleva a ponernos de pie todos y levantar las manos. Si estuviéramos todos en sintonía, no haría falta que lo diga el que está dirigiendo. O incluso el que está dirigiendo, cuando lo empezó a decir, antes de terminar, ya el pueblo se levantó, se puso en pie y alzó sus manos. Pero bueno, a veces pasa que no todos están conectados a Dios. Incluso gente viene a los cultos y viene cargada del mundo. Una baranda a Babilonia. Y claro, no va a enganchar una. Pero, por lo menos, cuando el que está dirigiendo dice, póngase de pie y levante sus manos, debería rápidamente accionar ante algo que Dios está dirigiendo dentro del culto de su pueblo. Pero note que hay gente que ni aún diciéndolo con dibujito lo hace. Póngase de pie, iglesia, y levante sus manos. Siempre hay un hermano que enseguida hace así. Y hay otros que están sentados, masticando chicle, mirando alrededor. Cuando vio que todos se levantaron y él es el único que está sentado, dice, bueno, para no quedar así desentonado. Y ahí levantan las manos. Eso es tener el altar contaminado, con letargo y torpeza. Somos torpes para servir a Dios, para ministrar a Dios, para conducir una ministración que Dios quiere hacer a través nuestro a su pueblo. Somos torpes con su presencia, con la gloria que Él está derramando. Somos torpes con lo sagrado, con lo santo. Es como si en la antigüedad hubiera sacerdotes o levitas que vienen con torpeza trayendo el incienso y se les cae. Traen los panes de la preposición y se les cae. Uy, che, mirá, se me cae. Uy, lo pisé. Un salame así no puede estar sirviendo en un área tan importante. ¿Me doy a entender? Por eso Dios era exigente con sus sacerdotes, con sus levitas. Tenían que ser lo mejor de lo mejor. Diga conmigo, estoy sirviendo a un Dios que se merece lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando hay letargo y torpeza para seguir la voz de Dios, entonces es una luz roja que me está diciendo tu altar está contaminado. Porque mira vos, che, que para otras cosas sí sos rápido, ¿eh? Para las cosas del mundo, vivísimo. No tiene 2, 5 antenas tiene. Las caza todas. Pero para las del Señor, abre la bocota.
letargo y torpeza. ¿Me sigue, hermano? Si como músico no puedes seguir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en un momento del culto, pero te vas a tocar un cumpleaños de 15 y la cazás rápido, los ambientes, para qué ritmo ir y sos un crack. El altar se te contaminó, viejo. ¿Me sigue? Para la obra de la iglesia, en la oficina ministerial, o con los niños, o con los jóvenes, no se te cae una idea, no fluye, está todo como trabado. Pero para tu laburo sí. Hasta gerente llegaste. Para las cosas del mundo o las cosas de tu casa hay una rapidez, una velocidad. Y como que cuando venimos al Señor ponemos en pausa todo eso. Claramente, si está ocurriendo así, te están anunciando, hay letargo y torpeza, hay un altar contaminado. Quisiera que continuemos y veamos, número 2, está la contaminación cuando no tengo libertad para obedecer. Libertad para obedecer. Es como que vienen las órdenes del Señor, las convocatorias del Espíritu Santo, y como si tuviera las manos y los pies atados. Siempre con peros, siempre dando vueltas. Incluso me pongo a analizar las cosas cuando en realidad, si es la voz de Dios la que te habla, debieras aprender a obedecer con prontitud. Cuando hablamos de no tener libertad para obedecer, estamos hablando de gente que no tiene prontitud para la obediencia. Y hermanos, recuerden que la obediencia tardía es, al fin y al cabo, desobediencia. El diablo logra atar a los siervos, a los ministros, a la iglesia, para que no tengan libertad en obedecer la voz de Dios. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos y recordar cómo Dios quiere que funcionemos. Cuando Él nos da una palabra, nosotros tenemos que simplemente obedecerla. Por obediencia a la palabra va creciendo nuestra fe. Y la fe nos hace estar a la velocidad en que marcha esa palabra. Pero si no eres alguien que obedece la palabra inmediatamente que te fue dada, el problema es que tu mente carnal la empieza a analizar. Quiero que agarres esto y que el Señor te lo revele esta noche en el nombre de Jesús. Todos tenemos una lucha con nuestra parte carnal. De hecho, la Biblia nos habla que necesitamos renovar nuestra mente. Estamos en un proceso hasta que podamos tener todo nuestro ser consagrado al Señor y lleno del Señor. Al punto en que mencionó Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Pero mientras estamos en ese proceso, hay cositas que son claves y que tienes que practicarlas. Una de ellas es obedecer rápido. Diga conmigo, obedecer rápido. Cuando Dios te habla, si no obedeces rápido, tu mente carnalita inmediatamente se pone a analizar. Y cuando lo pusiste a pensar, sonaste. Vamos, diga conmigo, hay cosas de Dios que no son para pensarlas, son para obedecerlas. Si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas también. Y el Señor le soltó una palabra. No fue una prédica de una hora, no fue una enseñanza con PowerPoint o con imágenes en 4D. Fue una palabra cortita. Ven. Y si Pedro se pone a pensar como muchas veces hacemos nosotros, no sale de la barca. Pero la clave fue que cuando Jesús dijo ven, Pedro sacó el pie de la barca. Diga conmigo, hay cosas de Dios que no son para pensarlas, son para obedecerlas.
La gente que tiene altar porque tiene un propósito en esta tierra de parte de Dios, debe cuidar que no se le contamine ese altar. Y una manera de que se contamine es cuando ya no tengo la prontitud para obedecer. Es cuando ya estoy amarrado, atado para obedecer la voz de Dios. Entonces eso está impidiendo que yo sea lo que tengo que ser. Y me está impidiendo que yo haga lo que tengo que hacer. Si hasta aquí se entiende, ¿puedo escuchar un amén? Cuando Dios te suelta una palabra, solo tienes que obedecerla, porque la obediencia enciende el motor de Dios. Y cuando se enciende el motor de Dios, cuando obedezco. Cuando yo obedezco, inmediatamente se activa un montón de factores que Dios ya tenía predeterminados que se activen cuando tú das el primer paso. Esas aguas se transformaron en un piso sólido cuando Pedro sacó el piecito de la barca. A alguien le estoy hablando esta noche. Quiero que comprendas, esas aguas podrían haber sido las aguas de cualquier otro sitio del planeta, pero era ahí que Dios tenía previsto que aquello que está bajo una ley de gravedad, una ley universal, fuese cambiado por el tal solo hecho de que un hombre le cree a Dios y le obedece. Diga conmigo fuerte: si obedezco a Dios, enciendo el motor celestial. Las cosas se activan, las cosas aparecen, las puertas se empiezan a abrir, lo imposible se hace posible, las montañas se mueven, los ojos de los ciegos se abren, los paralíticos empiezan a caminar cuando obedeces la voz de Dios. Vamos, mientras aplaude, reciba esta palabra. Ese nuevo local para tu iglesia se abre cuando obedeces a Dios. Las multitudes que Dios te mostró vienen cuando obedeces al Señor. Cuando hagas esa campaña que Él te mandó a hacer. Cuando agarres tu guitarra y empieces a cantar lo que Él te mandó a cantar. Las cosas se ponen en marcha cuando alguien obedece a Dios. Amén. Vamos, abrazámelo con amor al que tenés al lado. Decirle: si las pensás, sonaste. 2 minutos que Pedro piense y no saca el piecito del barco. Si lo pienso, no voy a mover esa roca. Quiten la piedra, dijo el Señor. Ay, Señor, hace 4 días que está Lázaro ahí fallecido. Eso ya debe estar con olor. Si lo pensás, el milagro no viene. Y lo mismo que le dijo a esa mujer el Señor, hoy le dice a esta iglesia: no te dije, no te hablé, tú me conoces, hemos hablado muchas veces, hemos tomado mate juntos, le dijo el Señor a su amiga. Yo he estado en tu casa, yo ya te lo enseñé. Iglesia, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si te digo corre esa piedra, correla. Si te digo saca el piecito de la barca, sacalo. Si te digo avanzá, anda con fe, porque estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Alguien dice amén. Gloria a Dios. Vamos, diga conmigo: el motor de Dios se enciende cuando obedezco rápido. Y cuanto más rápido, hermano, usted obedezca, entonces las promesas de Dios entran en un aceleramiento. Lo voy a decir de nuevo: lo que Dios te prometió, lo que Dios te mostró, se acelera su cumplimiento cuanto más rápido obedezcas. En cambio, cuanta más lentitud para obedecer, se va diluyendo e incluso algunos se salen de su destino profético. Con amor del Señor al que tenés al lado, abrazalo esta noche. Decirle: hermano, vale la pena obedecer al Señor. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te habló, iglesia? ¿Qué nos habló MCN el Señor? Pues ninguna de sus palabras, ninguna de sus promesas caen a tierra sin sentido, sin cumplimiento. Todo lo que Dios dice, Él lo hará.
Dice Él que cuando sale una palabra de su boca, nunca volverá vacía. Jehová cumplirá su propósito en ti. Si te habló, obedecele. Si te habló, obedecele. Si te habló, obedecele. A algún espíritu le estoy hablando ahora. Si te habló, obedecele. No la pienses, no la analices. Solo obedece la voz de Dios. Vamos, levante ese aplauso que se rompen cadenas. Amén. 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 Algo está pasando esta noche por el Espíritu y la palabra de Dios. Sigue aplaudiendo, que yo siento esa unción que está rompiendo ataduras aquí. Sigue, iglesia, recibe esta palabra. Obedece la voz de Dios. Vamos, obedece la voz de Dios. Lo que Él te habló a lo primero, eso es. Amén. Amén. No es déjame buscar una tabla para salir de la barca. No es déjame buscar un flota por las dudas. No, lo que Él me habló, así como me habló, así lo voy a obedecer. El diablo sabe del poder de esto. El poder de la obediencia a la voz de Dios. Por eso cuando usted recibe una voz, una palabra de Dios, y el diablo conoce este poder, lo que se activa con la obediencia, él viene con todo su ataque feroz y se interpone. Lo que él busca es que no obedezcas al Señor. Y la iglesia se está acostumbrando en estos tiempos modernos a no obedecer la voz de Dios. La iglesia lo que quiere es vivir un evangelio conforme a su situación. Pero Dios te está llamando por encima de tus situaciones. Por encima de tus circunstancias están los planes de Dios. Por encima de tus circunstancias está el propósito de Dios. Y lo único que va a hacer elevarte hasta ese propósito es la obediencia. Ahí al que tenés al lado, decirle, por eso el diablo busca que no obedezcas. ¿Está agarrando esta palabra? Dios te envía una palabra. Voy a necesitar tu ayuda, Gustavo. ¿Te animás a venir, por favor? Gracias. Vení aquí arriba. Vos vas a ser esa palabra enviada de Dios. Y cuando yo te diga, entra a caminar a mi ritmo hacia el final. Dios te envía una palabra. Entonces vos empezás a caminar con la palabra. A caminar con la palabra. Pero en algún momento te detenés. Te da miedo. Vos seguís. La palabra sigue su curso. La palabra sigue su curso. El problema es que yo dejé de creerla. Yo dejé de obedecerla. En algún punto me asusté, o como Pedro miré las olas en vez de seguir mirando a Cristo. Y muchas veces, no solo para MCN, para muchos ministerios y congregaciones puede que está sucediendo esto, que en algún punto de tu caminar con Dios te detuviste, dejaste de obedecer. El diablo logró hacer que te estanques porque ya no caminaste en la palabra que te fue dada. Te dio miedo, te faltó fe. Pensaste, ese es el problema. Pensaste, analizaste, pero las cosas de Dios no vienen por la lógica del hombre. Las cosas de Dios se realizan por el poder divino. Cielo y tierra pasan, pero su palabra permanece. ¿Oíste lo que dije? Cielo y tierra pasan, pero su palabra permanece. No importa lo que venga, no importa las situaciones, tienes que seguir caminando en la palabra que Dios te dio. Y yo siento que en este año de renuevo, vamos de nuevo, Gusti, Dios nos soltó esa palabra y nos está renovando la oportunidad de caminar con la palabra, caminar con la palabra, caminar con esa palabra, caminar con la palabra. No te quedes, no la sueltes, no la dejes. Aleluya, vamos iglesia. La voy a obedecer, la voy a creer. Siga aplaudiendo y recuerde, Dios nos habló de naciones. Dios nos habló de un despertar para juventud y familia. Dios nos habló de preparar a la iglesia para la venida de Cristo y evangelizar al mundo. Dios nos habló de protagonizar el último gran avivamiento.
Dios nos habló de un mover de su espíritu en la Argentina. Dios nos habló, Dios nos habló, Dios nos habló. MCN, camina con la palabra. Obedece esa palabra. Alguien grite un fuerte amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Oh, alabe al Señor. Aleluya. Se contamina el altar cuando dejo de obedecer. Me puse analítico, me puse humanista, reduje el evangelio a mi situación, a mis posibilidades. Claramente la Biblia dice, no es con tus fuerzas, ni con espada, ni con ejército, será con mi Santo Espíritu. Levante su mano aquel que tiene promesas de Dios. Levántela, tienes que levantarla. El diablo te la quiere tener amarrada, tirada, baja, como quien se rindió, como quien tiró la toalla. Pero hoy levanta tus manos en el nombre de Jesús. Aleluya. Rápido, Martín, si estás por ahí, vení a ayudarme. Quiero soltar esto en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y declara: Señor, yo en el año del renuevo voy a renovar mi obediencia a tu voz. Voy a renovar mi caminar con la palabra que me fue soltada. Vamos, levante esa mano y diga: declaro en el nombre de Jesús, ninguna palabra que me fue dada, ninguna promesa que Dios me hizo caerá en vacío. Se va a cumplir. Grítalo: se va a cumplir. Vuelvo a creer. Vuelvo a obedecer. Mueva esos brazos y diga: perdóname, Señor, que no seguí caminando en obediencia, pero en este renuevo retomo la palabra. Siga orando con sus propias palabras. Aleluya. Aleluya. Sí, Dios es fiel para cumplir toda palabra dada a mí. Dios es fiel, Dios es fiel. Sí, Dios es fiel para cumplir toda promesa hecha a mí. Dios es fiel, Dios es fiel. Aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, recobra tu memoria ancestral. Lo que Dios te habló antes de mandarte a este mundo. Porque escrito está que Él te llamó antes de la fundación de este mundo. Lo que Dios te susurró cuando eras un embrión en la panza de tu madre. Lo que te soltó tu Padre Celestial, incluso a través de los labios de tus padres biológicos, tus padres espirituales. Toda palabra profética que te fue soltada, toda profecía de parte de Dios que te fue soltada, ahora viene a tu corazón otra vez, viene a tu mente otra vez, y vas a declarar en fe: sí, Dios es fiel para cumplir toda palabra dada a mí. Dios es fiel, Dios es fiel. Levante esa mano, campeón. Sí, Dios es fiel para cumplir toda promesa hecha a mí. Dios es fiel, Dios es fiel. Yo no moriré,
hasta que Dios cumpla en mí todos los sueños que Él mismo soñó para mí. Yo viviré en santidad y adoración, pues es de Él y solo de Él mi corazón. Declara conmigo así: yo no moriré hasta que Dios cumpla en mí todos los sueños que Él mismo soñó para mí. Yo viviré en santidad y adoración, pues es de Él y solo de Él mi corazón. Que se oiga la iglesia decir: sí, Dios es fiel para cumplir toda palabra dada a mí. Dios es fiel, Dios es fiel. ¿Alguien dice amén? Sí, Dios es fiel para cumplir toda promesa hecha a mí. Dios es fiel, Dios es fiel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, no renuncies a lo que te fue hablado. No renuncies a lo que te fue hablado. No dejes que otro tome tu corona. Dios la preparó para ti. Cree solamente. Obedece a tu Señor. Alguien dice un fuerte amén. Seguí ministrando. Ahora subieron, ahora se queda. Porque hay una gloria de Dios ministrando aquí. Estamos chequeando, ¿no será que el altar se contaminó como el altar de Reyes capítulo 13? Ya vimos dos formas en que se contamina. Esta es la tercera. Hay contaminación por no identificar el peso de autoridad del que me habla. Fíjate que cuando el hombre de Dios empezó a hablar lo que estaba pasando con ese altar, el rey se atrevió a querer callarlo, se atrevió a que lo agarren, lo metan preso, lo saquen. De repente, porque no le gusta lo que está oyendo, ya no es el hombre de Dios. De repente, porque le está metiendo el dedo en la llaga, ya no es profeta. Muchos están actuando así hoy día, muchos, no pocos, muchos, dentro de la cristiandad, y no identifican, no tienen la revelación del peso de autoridad de aquel a quien Dios está usando para soltarte una palabra, para decirte hacia dónde ir, cuál es la visión. Hay algunas cosas que yo anoté y quisiera que las veamos. No todos en la iglesia piensan lo mismo de un hombre de Dios. Muchas veces pretendemos tomar al hombre de Dios solo como una autoridad cuando me suelta algo que yo quiero escuchar en mi carne o que me conviene de alguna manera. Pero muchas veces cuando ese mismo hombre de Dios empieza a hablar de consagración, de exigencia, de rendirse al Señor, de abandonar pecados, de repente ya no es la voz de Dios. Cuando empieza a dar indicaciones puntuales de cosas que deberías hacer, decimos, bueno, no, el pastor dice así porque él piensa tal forma, tal. Ya no es el hombre de Dios, ¿viste? El pastor y sus pensamientos loquitos.
No todos en la iglesia piensan lo mismo de un hombre de Dios. También muchos reconocen el conocimiento del pastor, pero no el peso de la autoridad. Jesús también fue pastor de 12 apóstoles. Y un día él dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y todos empezaron a decir: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pero cuando le tocó a Judas, él no dijo: ¿seré yo, Señor? Sino que él dijo: ¿seré yo, Maestro? Es decir, Judas reconocía a Jesús como un maestro, pero no como su Señor. Y muchas veces en la iglesia estamos trabados en nuestro avance en las cosas de Dios porque reconocemos el conocimiento que tiene nuestro pastor, pero no queremos reconocer la autoridad que Dios le ha dado para guiarnos como un rebaño, como un ministerio del Señor. Mientras no se te revele el peso de autoridad que tiene el hombre de Dios que el Señor puso sobre ti, el altar estará contaminado. ¿Y saben cómo se contamina? Y se contamina y se contamina porque entre los mismos hermanos que no tienen la revelación de la autoridad que tiene el hombre de Dios, cuando se juntan, hablan truanerías, murmuran, empiezan a soltar palabras que son abominación a Dios. Si no me cree, recuerde lo que pasó con Miriam cuando empezó a hablar mal de Moisés. Ya no lo reconocía como el hombre de Dios para guiarlos hacia Canaán. No, ya empezó a decir: mi hermano está medio loco, no sé qué quiere, ya nos tiene tantos años acá dando vueltas. Cuando te sentás a tomar mates con hermanos en Cristo o entre ministros, empiezan a decir estupideces que van en desmedro de la autoridad que Dios ha soltado sobre quien te cubre, o la palabra que el que te cubre soltó, pues el altar entonces se está contaminando. Y eso es lo que nos traba. Si se te revela el peso de la autoridad, cuando el hombre de Dios habla, es suficiente. Esto lo quiero recalcar. Toda persona a la que se le reveló el peso de autoridad que hay en un ministro, cuando ese ministro habla, listo, no hay más vuelta que dar, es suficiente. Un día le dicen a Pedro, después de haber pescado o intentado pescar toda la noche sin obtener resultados, le dicen: ¿sabes qué? Tira las redes a la derecha. Y Pedro dice: yo me dedico a esto, no soy un improvisado. Y estuve toda la noche, Señor, pero porque lo decís vos, pero en tu palabra lo voy a hacer. Entendía el peso de autoridad que había en Jesús. Si cualquier otro hijo de vecina venía y le decía: ¿por qué no probás la derecha? Cambiá la lombriz. Cambiá el, ¿cómo se le llama? El anzuelo. Si cualquiera le diría, Pedro podría decir: mirá, yo sé de esto, gracias por tus opiniones, pero en cambio dijo: porque tú lo dices, en tu palabra. Y cuando soltó las redes, tuvo la pesca más milagrosa que jamás había experimentado. Óiganme, por favor, nos trabamos como ministerio cuando no tienes la revelación del peso de autoridad de un hombre de Dios que el Señor te puso, que el Señor te acercó. ¿Estás oyendo? Hay al que tenés al lado, decirle: Dios no te envía hombres y mujeres de Dios en vano. Decile. Sigue diciendo: si no tienes revelado el peso de autoridad del hombre que te habla, nunca sus palabras serán palabra de Dios para ti y solo serán palabras humanas. Vamos, diga conmigo: Señor, esta noche ayúdame, dame la revelación
el discernimiento para captar el peso de autoridad que has puesto sobre tus siervos. ¿Cuántos dicen amén? Está contaminado el altar. Eso es lo que vino a decir aquel varón de Dios a Jeroboam. Macho, está contaminado el altar. Ese es el problema. Por eso están como están. La contaminación es espiritual, pero se mete en todos los demás aspectos. Se mete en tu economía, se mete que no ganás las batallas, se mete incluso en que las cosas no te salen, pareciera que hay mala suerte, mala racha. Se mete en tu familia, se mete en las acciones de la iglesia, de tu ministerio. Es terrible la contaminación. Hay algo que no está funcionando. Hay cosas que no se dan. Hay cosas que están demoradas. Sentimos como que no podemos superar cierta barrera. Eso nos está diciendo, el altar está contaminado. Hay altar, sí, pero está sucio. ¿Por qué está contaminado el altar? Porque ahí donde se ofrece sacrificio a Dios, se está ofreciendo también sacrificios paganos. Están mezclando las cosas. Por la noche me alaban y me adoran, pero al otro día están maldiciendo y murmurando. En un culto traen adoración y alabanza, pero en esa misma semana se juntan con sus amigos del mundo y se olvidan de la santidad. Por un lado, están queriendo honrarme y hacer cosas para la obra de Dios, pero con una influencia, con una mezcla de Babilonia. Entonces ese altar que debería ser puro para el Señor se contaminó. Hay cosas incorrectas, hay cosas que no deberían hacerse y se están haciendo. Para que vean, dijo el varón de Dios en aquella ocasión, que lo que digo es así. Ahora va a haber una señal. El altar se va a romper. ¿De qué nos habla eso? Y como lo leímos hoy, efectivamente, se quebró el altar. ¿De qué nos habla esto? Diga conmigo, iglesia, hay que quebrar el altar contaminado. Muchas veces, como ministerio, como iglesia, como cristianos, como siervos de Dios, llegamos a un punto donde ya no se puede pensar en reparaciones provisorias. No se puede pensar en una limpieza de esas que hacemos como cuando va a llegar una visita. Llegamos a un punto donde, mirá, esto hay que quebrarlo y volverlo a hacer. ¿Acaso no fue eso lo que hizo el alfarero? Rompió ese vaso porque ya venía mal formado, porque ya tenía demasiadas basuritas y piedritas que no iban. Por más que quiera pulir por acá o meterle con una fina espátula por allá o querer retocar aquí abajo, ya viene mal hecho. ¿Qué hacemos, alfarero? Hay que romper y hacer de nuevo. En este retiro de otoño, en esta estación tan particular, la que más me gusta a mí, yo veo cómo todos esos árboles empiezan a dejar caer sus hojas y quedan peladitos. Pero todos sabemos que es parte de un proceso, porque tan solo en unos meses volverá a florecer maravillosamente. Diga conmigo, hay cosas que se tienen que romper en mí. Diga conmigo, hay hojitas que se tienen que desprender. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hay que quebrar el altar contaminado. Y ese es el punto número 4 de este mensaje. Quebrantamiento, rompimiento. Pero no es una ruptura solo para destruir y olvidarse de eso. Es romper
para restaurar. Romper para restaurar. Romper para restaurar. Alguien tiene que celebrar eso. Romper para restaurar. Te van a quebrar y te van a volver a hacer. Alguien levante ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escucha esto. El rompimiento habla de una fuerza de Dios trabajando en algo particular. Si Dios no estuviera interesado en ti, en mí, en esta casa, no se tomaría la molestia. Pero cuando ves que Dios viene a quebrantar, a romper, es porque Él tiene en mente edificar algo maravilloso. Cuando hablamos de rompimiento, hablamos de un tiempo de liberación. Cuando hablamos de rompimiento, hablamos de sacarte de un lugar y llevarte a otro más alto. Cuando hablamos de rompimiento, hablamos de no estar más amarrado a cosas que no te dejan ser lo que tenés que ser. Yo digo amén a eso. Ayúdame al que tenés al lado, decirle: llegó la hora de romper el altar, hermano. Es que lo que Dios quiere hacer necesita una pureza absoluta. Y recién se los mencioné y lo reitero. Ya no es cosa de emparchar. Ya no es cosa de pasarle una lijita por aquí o tratar de amoldar por allá. Hay que romper. Hay que romper. Hay que romper. Alguien en este retiro se tiene que romper. Te tienen que volver a hacer, porque es un desastre como quedó el corazón. Es un desastre como está tu vida de santidad. Es un desastre como se manchó tu ministerio, tus vestiduras. No, esto no hay forma de pasarlo así por el lavarropa y que quede bien. No, esto hay que deshacerlo y volverlo a hacer. No hay otra, no hay otra. Tendrás que morir, pero al tercer día vas a resucitar. Sí, tendrás que morir, pero cuando la semilla cae y muere, es porque luego se transformará en un bosque glorioso que matará enemigos. Jehová te hará un plantío espectacular, iglesia. Pero hay que romperse. Recibe esta palabra esta noche. MCN tienes que romper. Estoy hablando de algo duro, es difícil, es fuerte, pero también es glorioso, es maravilloso, es un renuevo, es una esperanza. Te lo voy a decir de nuevo: MCN, tienes que romperte, tienes que ser quebrantada. Escucha por favor, este renuevo te hará pasar esta situación, y muchos la están pasando, pero ten en mente esta palabra: aún cuando el árbol se secó, aun cuando haya sido cortado y haya quedado como muerto, al olor del agua reverdecerá. Vas a volver a florecer, vas a volver a dar frutos. Viene el renuevo más increíble de toda tu vida. Amén. Gloria a Dios. Alguien dice amén. Pero tienes que romper. Tienes que dejarte quebrantar. Dice 2 de Corintios capítulo 7 verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice este pasaje: limpiémonos de toda contaminación. ¿Cómo dice el pasaje? Limpiémonos de toda contaminación. Lo decimos una tercera vez: limpiémonos de toda contaminación. En este retiro de otoño, familia MCN, Dios nos está llamando a morir. Dios nos está llamando a romper ese altar para restaurarlo. Dios nos está llamando a la limpieza, a la pureza. ¿Alguien dice amén? Claro, no es lindo.
Cuando el rey escuchó lo que aquel profeta dijo, el rey pretendió callar esa voz. Pensó, mejor que no esté profetizando, que no diga más nada. La pregunta que te hace Dios hoy es: ¿quieres escuchar mi voz o solo quieres escuchar lo que quieres escuchar? Iglesia, cristiandad moderna, óyeme. Desde este altar de Buenos Aires, Argentina, como profeta de Dios te pregunto: ¿quieres oír a Dios o quieres oír lo que tú quieres oír? ¿Quieres seguir disfrazando de prédica ungida las cosas que solamente le son cómodas a tu gente? ¿Quieres seguir diciéndole a tu iglesia las cosas que ellos quieren oír para que se siga llenando tu salón? ¿O quieres de una vez romper ese altar y levantar una vez más el altar santo, sagrado, purificado, para que la voz de Dios vuelva sobre tu vida? Limpiémonos de toda contaminación. Limpiemos el púlpito de humanismo, de psicología positiva, de motivación. Trae la palabra, trae la palabra, trae el agua de la palabra que purifica la iglesia. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Se secará la hierba, caerá la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Y bratarramacada, predicadores del mundo, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Es más fácil congregarse en un lugar que hacen culto de 8 a 10 y después de 11 hasta las 3 de la mañana se van todos a un boliche y el pastor incluso los acompaña porque es un pastor piola, porque es cool. Pero eso es lo que nos está llevando al infierno. Eso es lo que está haciendo que la iglesia quede en ridículo y que no esté siendo utilizada por Dios en las ligas que tiene que ser usada. Pero estamos aquí levantando la bandera de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Una bandera apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, declarando a las naciones: limpiémonos de toda contaminación, limpiemos el altar. Argentina, limpia el altar, limpia el altar. Y cuando te quieras dar cuenta, un avivamiento vendrá sobre esta tierra, un mover del Espíritu sin precedentes, el último gran movimiento de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En vez de un pastor haciéndose un tatuaje para quedar bien con la generación joven, yo lo prefiero ver de rodillas quebrando su altar. Tenemos que volver a buscar a Dios. Cuando decimos quebrar el altar, es esto, iglesia, es volver a la rodilla, al ayuno, a decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona nuestras maldades, perdona mis hábitos ocultos, perdona que yo predico pero luego en casa hay pecado, yo canto pero luego sigue habiendo inmundicia. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Ten piedad, ten misericordia, Señor. Y de repente te vuelven las ganas de ayunar, de orar, de irte 3 días a buscar a Dios, de hacer días enteros de búsqueda de la presencia de Dios. De repente otra vez buscando que Él te hable. Y bratamaramos. Y rocondo nombranda la bayoso. Rompe el altar. Rompe ese altar al que te acostumbraste, donde estás un rato con Dios y un rato con el enemigo. Rompe ese altar que por un lado glorifica a Dios y por otro va y hace sacrificios paganos. Rompe ese altar, rompe ese altar. Hoy estamos soltando, rompe ese altar. Venga ese quebranto, venga ese quebrantamiento de Dios.
Y algo nuevo va a salir. Algo nuevo va a nacer. Grite conmigo: un renuevo de Dios viene sobre la iglesia. Dice un fuerte amén a eso. Aleluya. Aleluya. Dice Isaías 44, verso 22 y 23. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Alguien tiene que oír eso. Vuélvete a mí. Pastor, Dios te dice: vuélvete a mí. No, pero estos sistemas modernos me trajeron más gente a la iglesia. Dios dice: vuélvete a mí. No, pero si nos modernizamos, el mensaje se ayorna y más gente vendrá. Dios dice: vuélvete a mí, porque yo te redimí. No te redimió esa iglesia moderna de la que te querés copiar. No fue a la cruz ese predicador que se para los pelos y vos decís: mira qué interesante, me podría copiar. No dejó que rompieran su espalda ese ministerio moderno con ideas de un evangelio aguado, muy parecido a lo que el mundo predica. Dios dice: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo te compré con mi sangre. Tú eres mío. Desde antes de la fundación del mundo yo te llamé. Alguien levante su mano si está escuchando la voz de Dios y diga: Señor, en este primer día del retiro me vuelvo a ti. Decilo fuerte: me vuelvo a ti. Decí con todo mi corazón: regreso a ti. Y no termina ahí, sigue diciendo: cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob. Vamos, diga conmigo: nos volvió a comprar. Diga: nos dio otra oportunidad. Diga: hay un renuevo. Dice: Jehová redimió a Jacob. Y en Israel, en medio de su pueblo, diga conmigo: en esta iglesia será glorificado. Alguien celébrelo esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hay un problema. El rey extendió la mano para querer frenar esta palabra y la mano se le secó. Cuando nosotros, en vez de alinearnos con el Espíritu de Dios para romper el altar y que se repare, se vuelva a hacer, y en cambio queremos de alguna manera zafar de este llamado de santidad, lo que le sucede al pueblo entonces es que se le seca la mano. Es decir, las obras y la capacidad de dar se te secan. Por eso de repente en la iglesia es un parto encontrar 3 hermanos que te puedan venir a ayudar un día que los convocás a servir al Señor. Nadie puede, todos ocupados, todos metidos en algo, las manos secas. Con esas mismas manos quieren prosperar su casa. Con esas mismas manos pretenden que en su trabajo haya bendición y puedan pagar sus cuentas. Pero tengo que decirte como profeta de Dios, al ya no estar dispuesto a servir, a hacer obras, la mano está seca. Y lo otro que sucede con la mano seca es que la capacidad de dar se canceló. Entonces las ofrendas ya no están, los diezmos los olvidamos. Una iglesia así se derrumba. ¿Y todo por qué? Por no querer romper ese altar contaminado para que Dios restaure un altar limpio. Entonces muchos pastores empiezan a buscar: ¿cómo hago? Que los hermanos no quieren servir, que los hermanos no quieren dar. Voy a empezar a dar enseñanza de esto, y voy a dar de esto otro, y voy a hablar de aquello. Y claro que siempre es buena la enseñanza, pero habría que ver, ¿no será que la mano está seca? ¿Y no será que la mano está seca porque quisimos impedir la santidad, la limpieza del altar? Pues hoy volvamos a Jehová. Hoy volvámonos al Señor. Y
Dice la Biblia que el rey le pidió al varón de Dios: ruega por mí. Se me secó la mano. Y yo hoy voy a abrir el altar para cada uno de los que reconoce en humildad: se me secó la mano, pastor. Yo me dejé estar, el altar se me contaminó. Y cuando Dios me vino a hablar, cuando Dios me quiso traer limpieza, yo lo frené, yo impedí, mi mano se secó. Ya no doy. Es más, he tirado mi dinero en tantas cosas. Y yo sé en mi espíritu que Dios me había prosperado para dar en la obra, pero lo he tirado a los perros. Ya no hago obras para Dios. ¿Está así tu mano? Hoy tenés que venir al altar. Y el hombre y la mujer de Dios que el Señor puso como cobertura sobre tu vida, hoy va a pedirle, hoy va a rogarle al Señor. Y tengo buenas noticias. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él va a traer un renuevo y tu mano otra vez se va a extender, pero para dar, para servir. ¿Cuántos celebran eso? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Este último pasaje que les quiero mostrar cierra el mensaje de esta noche. Y quiero que pienses en esto. Si no te dejas atrapar por la palabra que Dios soltó sobre ti, a fin de que el propósito del Señor se cumpla, pues entonces todo el resto de tu vida estarás atrapado en una cárcel. Pero serán cárceles de diferentes índoles, mas no serán las que están en la voluntad de Dios. En cambio, cuando te abrazas a una palabra, a una promesa de Dios, muchas veces te va a parecer que estás como preso, como atrapado, sí, pero de una palabra. Atrapado, sí, pero en una promesa. Y muchas veces eso implica esperar al Señor, tener paciencia, seguir perseverando. Pero justamente Dios muchas veces tiene que ponerle grillos a tus pies y mantenerte en esa cárcel como a José, porque ahí es donde Él te va a bendecir. Mas si Él no te tuviera atrapado, probablemente en algún momento dirías: me parece que me tengo que ir de acá, ya me cansé de esperar, capaz que tengo que buscar mi rumbo por otro lado. Y como Dios sabe que a veces somos medio necios en eso, entonces ahí nos atrapa. Ahora diga conmigo: yo prefiero estar atrapado por Dios que encarcelado por el mundo. ¿Verdad que sí? Entonces mire este Salmo 105, verso 18 y 19. Está hablando de José. Dice: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Yo digo amén. Si es el enemigo que te amarró, tienes que ser libre en el nombre de Jesús. Pero hoy tienes que dejar que el Señor con su palabra, el dicho de Jehová, te tenga atrapado en su voluntad. Y diga conmigo: lo que Él me dijo, lo que Él me habló, se va a cumplir. Vamos a levantar los brazos y diga: estaré confiando y esperando en el Señor hasta la hora que se cumpla la palabra. Mueva esos brazos toda la casa y diga: y es ahora, es ahora, es ahora, es ahora. Alguien lo celebra con fe. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. A algún pastor le estoy hablando, a algún ministro le estoy hablando. No es que estás estancado, no es que se frenó todo y Dios se olvidó. Es que el Señor te tiene atrapado allí hasta que se cumpla lo que Él te habló. Porque si no te tuviera atrapado así, ya te hubiera ido. Más de una vez pensaste, más sí, dejo el pastorado. ¿Qué tanto renegar? Se te cruzó varias veces en el último tiempo las ideas de abandonar. Incluso alguno que me está escuchando lo intentó y no pudo, porque cuando quería agarrar para otro lado, los pies están amarrados, pero no por el enemigo, sino por un Padre de amor que prometió que va a cumplir su propósito en ti. Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro. Y para terminar este culto, toda aquella que reconoce, dice: yo tengo que romper el altar contaminado. Mi mano se secó. Me volví lento para obedecer. Dejé de reconocer la autoridad del hombre de Dios, la mujer de Dios sobre mi vida. Le apago el celular a mis pastores. Me cierro los oídos para no escuchar el mensaje. Se me contaminó el altar, Señor. ¿Alguien hoy que está en esa situación quiere venir y romper su alabastro? Venir a tener un rompimiento para un renuevo. Venga, venga al altar mientras cantamos. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, al rogarte tu perdón por tanta que impide que pueda darte mi amor. Alcanza. Vamos a correr la silla. Rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, Dios, mi corazón. Rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Esta noche, Señor, alcanza, Dios, mi corazón. Rómpelo, Señor, y límpialo, que tú puedas a través de mí. Oh,
misericordia de mí. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Ibra tararabrondoloyas. Aquí traemos nuestro altar contaminado a que sea roto. Quebranta, Señor, mi corazón. Quebramos el alabastro como alfarero de mi vida. Quebrántame y hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Hazme de nuevo. En el nombre de Jesús. Venga un renuevo. Esta noche, Señor. Por todos aquellos que dejaron de hacer obras, dejaron de dar como saben que deben dar, pero hoy están aquí en arrepentimiento de corazón, como siervo de Dios, en autoridad y bajo autoridad, como el varón de Dios sobre tu vida, con la autoridad que me fue conferida para cubrirte. En el nombre de Jesús, le ruego a Dios en su misericordia, sane tus manos, sean sanas tus manos ahora, se sanen tus obras, se restaure tu capacidad de dar. En el nombre de Jesús, recibe un renuevo. Recibe un renuevo. Sí, recibe un renuevo. Te dije que recibas un renuevo. Recíbelo ahora. Todo se renueva. Todo se renueva. Todo. Es el poder de Dios ahora. En tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Aún la sangre se te renueva. Te sanas por el espíritu y la palabra. Tus órganos se sanan. Tus huesos son recreados. Las manos secas son sanadas en el nombre de Jesús, para que empieces a servir a Dios, para que empieces a dar con generosidad. Oh, alcanza Dios mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Dios está aquí sobre ti ahora. Aleluya. Límpianos, Señor, límpianos. Te pedimos una oportunidad, Señor. Hemos manchado el altar, hemos ensuciado el altar. Y a veces echándole la culpa al enemigo, pero no ha sido él, ha sido mi dureza, Señor, mi decisión, lo que yo quise hacer. Sin pensar en ti, teniendo como iglesia un pensamiento egoísta, Señor. Y te pedimos perdón, te pedimos que nos des una oportunidad, Señor. Te pedimos que esta noche tu sangre preciosa limpie nuestra vida, el cuerpo, la mente, Señor Jesús, para que podamos recibir todo lo que tienes en este retiro. Es un nuevo tiempo, Señor. Y tú has pensado en nosotros, Dios mío. Te ruego, Señor, que tu sangre se derrame sobre cada uno de los que esta noche, Señor, está aquí rogándote, Dios, limpieza, pidiéndote, Señor, que haya libertad en nosotros,
las ataduras, Señor, de las cosas que no podemos soltar en el nombre de Jesús. Tú tienes poder, Señor. Tú tienes poder, Dios mío. ¿A quién vamos a correr sino a ti, Señor? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, toma en cuenta las palabras de mis hermanos esta noche, Dios. Toma en cuenta aquel que de corazón te está pidiendo una oportunidad más. Aquel que te ruega un verdadero cambio, Señor. Aquel que en verdad quiere servirte y hacer las cosas bien en este tiempo. Nada podemos esconderte, Señor. Nada podemos esconderte. Tú conoces cuando nuestras palabras son engañosas. Y tú sabes, Señor, cuando en el corazón hay verdadero arrepentimiento. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que socorras esta noche aquel que de corazón te está pidiendo, Señor, una oportunidad más, Dios mío. Podemos ver que las puertas del arca se van cerrando y no quiero quedarme afuera, Señor. Yo no quiero quedarme afuera, te lo ruego, Señor. Derrama tu sangre preciosa sobre tu pueblo esta noche, Dios. Derrámala, Señor. Corta las ataduras, Señor. La herencia, Dios mío, que viene de generación en generación, que se corten, Padre mío. Que se corten, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo. Y te ruego que esta noche, Señor, sea una noche de milagros. En el nombre de Jesús, Señor, se cortan las cadenas, las ataduras ahora en el nombre de Cristo. Que es lo que te hacía siempre retroceder. Otra vez manchar el altar. Otra vez contaminar tu vida. En el nombre de Jesús. Todo lo que ha venido en contra de tu vida y tu familia se corta por el poder de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Se deshace todo plan satánico. Toda palabra negativa soltada sobre ti. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. El poder para cortar con toda maldición ahora que está descendiendo sobre ti en el nombre de Jesús. Un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Ya no se mancha más el altar, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor. Sopla Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Le ruego que ahora tenga unos minutos de consagración al Señor. Yo soy tuya, Señor. El don que me has dado es para ti, Padre Santo. Es para darte toda la gloria a ti. Yo canto para ti, Señor. Yo voy a predicar de tu palabra. No se van a contaminar mis mensajes, Señor. En el nombre de Jesús. Un minutito de consagración. Yo soy tuya, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, Padre mío, es tuyo. Esta casa es tuya, Señor. Haz tu voluntad en ella, Dios mío.